Nuestro grupo conformado por Nicole Ligren, Walter Taboada, Listi Castañeda, Mauricio Castro y quien les habla Sebastián Ruiz, les vamos a presentar hoy sobre nuestro tema, la priorización de la atención médica. Siguiente. Al mencionar la priorización de la atención médica, nos referimos al hecho de darle prioridad a un paciente para que se le brinde atención de acuerdo a ciertos criterios. Esta se hace tomando en cuenta las enfermedades o complicaciones que podrían afectar el tiempo de vida del paciente con respecto a otro. En nuestro país, como en varios países del mundo, se comenzaron a elaborar ciertas recomendaciones o lineamientos éticos para evitar una posible saturación del sistema sanitario y que a su vez exista una responsabilidad de cada decisión apoyada u orientada por una comunidad de expertos que toma como ejemplo las experiencias que han sido comparadas de diversas recomendaciones internacionales. Siguiente. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus abarca una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en humanos como en animales. En los humanos causan infecciones respiratorias, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más reciente causa la enfermedad por COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se ha descubierto recientemente. Apareció en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente, el COVID-19 ha afectado a muchos países en todo el mundo, provocando una pandemia mundial. Síntomas del COVID-19. Los síntomas más habituales son los siguientes: la fiebre, la tos seca, cansancio. Los menos comunes son dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida de sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos, de las manos o de los pies. Los síntomas graves son la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Las personas que tienen mayor riesgo a enfermarse son los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes como el cáncer, el diabetes o problemas cardíacos. Las medidas de prevención, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, son un lavado de manos frecuente, adoptar medidas de higiene respiratoria, mantener el distanciamiento social, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. En caso de tener fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica a tiempo, mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios. La efectividad de las medidas de contención depende del comportamiento de la población, de su sentido del deber y de su responsabilidad. Bueno, más que todo esto se refiere a que prácticamente todo el mundo tiene que apoyar con la realidad que estamos viviendo, porque depende prácticamente de nosotros el evitar que haya más infecciones, más contaminación y propagación del virus. La atención médica. ¿Cómo se atiende a un paciente con diagnóstico positivo al COVID? Cuando un paciente es diagnosticado con COVID-19 y tiene síntomas graves, debe ser trasladado inmediatamente a un hospital. Sin embargo, si se presenta un cuadro clínico leve, es decir, los síntomas no necesitan de una atención de emergencia, debe mantener un estricto aislamiento en casa y recibir los cuidados adecuados para evitar complicaciones. Atención y servicios de salud. Todos los establecimientos de salud deberán implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de casos COVID-19, con el objetivo de reducir la exposición a los trabajos de salud. Se deberá implementar estrategias para evitar la rotación del personal entre áreas diferenciadas para la atención de casos COVID y áreas donde no se atiendan a pacientes COVID-19. Voy a explicar lo que es el razonamiento ético, pero antes voy a dar una introducción sobre lo que implica atender a un adulto mayor. Se sabe que los adultos mayores requieren cuidados especiales, es decir, en un hospital se requiere que una persona esté con él, dándole masajes, cambio de pañal, aplicación de enemas, comida, medicina, corte de uña, el lavado de pelo, darle un buen baño, y esto en sí provoca demasiados problemas económicos en las familias e incluso genera un poco de disfunción en las clínicas. El siguiente. A continuación voy a mencionar 3 casos que respecto al coronavirus se han visto más afectados. En Bélgica ordenan a los adultos mayores infectados a quedarse en sus casas. Esto quiere decir que en Bélgica es un país donde están muy acostumbrados a la eutanasia. Es decir, lo que hacen es que en los asilos, las personas de las casas que se registran que un anciano está infectado, lo que hacen simplemente es asesorarlos en el sentido de que no pueden ir a los hospitales,
simplemente por el hecho de que generan congestión en los hospitales. Y bueno, ese es un caso que ha generado mucha controversia. El siguiente, negación de atención a adultos mayores en Italia. Igual en Italia pasa algo similar. Lo que hacen es que se ha negado el ingreso a personas mayores de 80 años. Pero en Italia, digamos que han usado una frase que se dice se les dejará morir. Esto simplemente genera un poco de miedo a las personas mayores que saben que se van a infectar y es que saben que van a morir si es que se infectan. Sin embargo, aquí lo que hacen es simplemente comparar qué tan, o sea, qué tanto es el problema. Comparan a dos personas mayores y tratan de ver quién necesita más apoyo. Siguiente diapositiva. Y el último caso es el asesinato a pacientes afroamericanos en el hospital de Nueva York. Se sabe que no solo estamos hablando de gente mayor, sino hablamos de personas, bueno, por decirlo así, racistas. En un hospital de Nueva York, una enfermera que recién había iniciado ahí se llegó con la sorpresa de que lo que hacían era discriminar a las personas negras. Y digamos que esa clínica también no estaba demasiado equipada. Lo que hacían era hubo mucha negligencia, más que todo con los pacientes americanos. Siguiente. Y bueno, el razonamiento ético acá es que no podemos jugar con las vidas de esas personas mayores, ya que se sabe que existen muchas personas irresponsables que simplemente lo que hacen es infectarse de la nada, sabiendo que tienen un cupo asegurado en los hospitales. Esto genera que mayor parte de la población vulnerable, y que no solo son los adultos mayores, mueran. Siguiente. Bueno, la responsabilidad social en tiempo de COVID. ¿Qué pasa con la responsabilidad social cuando el impacto del cambio es tan fuerte a nivel internacional? Pues la llegada de una pandemia mundial ha cambiado las percepciones internas y externas, tanto de las personas, empresas y demás, ante estas situaciones de emergencia. Siguiente. La responsabilidad social medida en el trabajo. En estos tiempos de pandemia, no todos pasamos por la misma situación. De acuerdo a esto, existen ciertas responsabilidades y temas éticos que uno toma frente a esta pandemia. Debemos tomar precauciones, no solamente las que han sido establecidas por el gobierno, sino también las propias para el cuidado de nuestra familia y nuestro entorno. Siguiente. La responsabilidad social en el caso de la diversión. Se han visto casos en los cuales no se acataron las medidas establecidas por el gobierno. Eso da lugar a un debate ético y moral por las diferentes situaciones dadas en distintas reuniones, fiestas y demás. En este tema de la responsabilidad social se ven dos situaciones distintas, porque existen las personas que viven del día a día, que tienen la necesidad de salir para poder sobrevivir y de esa manera exponerse involuntariamente. Pero también existen otras personas que salen por diversión, exponiéndose voluntariamente sabiendo las consecuencias que se pueden dar con el contagio. Siguiente. Bueno, en cuanto a las clases sociales, podemos ver que la pandemia ha afectado a la economía mundial fuertemente, lo que ha provocado que la estabilidad económica de muchos se vea alterada. Esto ocasionó que un gran número de personas dejaran de acudir a la atención médica privada y optaran por la pública. Sin embargo, optar por ese tipo de atención médica trae consigo consecuencias tanto en la calidad de la atención recibida como en la cantidad de recursos disponibles para cada paciente. Durante la pandemia, mayoritariamente a inicios de esta, los recursos públicos se vieron agotados rápidamente, y a pesar de que se trató de no negarle la atención a las personas que no tenían los recursos necesarios para acceder a lo privado, no todos lograron ser atendidos o no recibieron la mejor atención posible. Y esto ocurre principalmente en el ámbito público, a diferencia de las personas que tienen o cuentan con los suficientes recursos para ser atendidos en habitaciones de hospitales privados o inclusive en su propio hogar. Siguiente. Es por esto que podemos concluir que la priorización de la atención médica por clases sociales es antiética, puesto a que la salud es un derecho universal. Los ingresos socioeconómicos no deberían de influir en el valor o en el trato que se le da a un paciente, debido a que a fin de cuentas es un servicio prestado, ya sea que el gobierno cubra parte de este o el paciente lo cubra en su totalidad. Todos merecen un trato digno y un buen cuidado. Esto debe ser respetado tanto por los médicos que interactúan con los pacientes como por parte de los pacientes mismos. Además, esta problemática existe en puntos de vista diversos,
puesto a que cada uno ve la problemática desde su situación o su contexto. Sin embargo, esto afecta a gran parte de la población mundial, por lo que a través del diálogo y el respeto se debe buscar que todos obtengan tratos de calidad. Esto es importante para lograr obtener una sociedad justa y equilibrada que se centre en el bien común y no en el individual. Siguiente. Perspectiva solidaria. La solidaridad se refiere al sentimiento y la actitud de unidad basada en metas o intereses comunes. Es un término que se refiere a ayudar sin recibir nada a cambio, con la aplicación de lo que se considera bueno. Entonces, desde la perspectiva solidaria, ¿está bien la priorización de la atención médica? Para determinar aquello podríamos, en vez de dejar a los doctores optar a quién darle cierto tratamiento, quizás preguntarle a los pacientes con más dificultades y o que sea menos probable que se recuperen de la enfermedad si deciden ceder el tratamiento a alguien con más probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, ese procedimiento se vería, probablemente, inclinado a salvar siempre al paciente con menos posibilidades de sobrevivir, pues, naturalmente, nadie quiere morir ni darse por vencido a pesar de las pocas probabilidades. En ese caso, muchas vidas se verían perjudicadas, pues no se salvaría a ninguna de las dos partes en un caso hipotético ideal. Es por eso que el triaje, por más injusto y o egoísta que parezca, es un método que salva vidas y se utiliza por el bien común. Siguiente. Tras la coyuntura que se ha estado viviendo, el sistema sanitario se ha visto afectado por el riesgo de la cantidad de pacientes infectados. Se han establecido ciertas medidas preventivas para evitar la infección. Sin embargo, estas no han sido cumplidas por la mayoría de los ciudadanos peruanos, ya sea por irresponsabilidad, falta de empatía o falta de solidaridad. Podemos afirmar que este acto, el no respetar el aislamiento social, no es ético, pues afecta no solo a la persona que lo comete, pues es propensa a enfermarse, sino a todos los que le rodean, ya que atenta contra la salud de los demás. Siguiente. Bueno, en conclusiones como grupo, hemos llegado a que la priorización de la atención médica no es ética, pues el personal médico no tiene la autoridad moral para decidir quién vive y quién no, sino en determinar quién tiene la expectativa de vida más longeva. Por este motivo, como ciudadanos, debemos tomar conciencia, no solo de hacer una decisión justa, sino de tomar una decisión responsable y evitar la expansión del virus como tal, no exponiéndonos a situaciones diversas ni exponiendo a nuestras familias. Muchas gracias.